Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una nueva sesión de esta eSports Week que hemos titulado Escisión en los eSports. Ya vimos ayer en la primera sesión en el debate bueno, que quizás a lo mejor la palabra escisión no era para tanto o quizás a lo mejor estamos lejos, creo que afortunadamente todavía de que eso se pueda producir. Dejaremos como siempre colgados los vídeos la semana que viene y bueno, en este caso hemos tratado mucho el primer debate, pero todavía nos queda una serie de sesiones que son bastante interesantes. Cuando planificamos esta eSports Week, lo que quisimos era, sobre todo también, aparte de generar ese debate, bueno, pues intentar dar cabida también a esos otros títulos que a lo mejor hoy en día tienen relativamente menos importancia, ahora veremos a ver qué podemos entender por importancia o no, pero que digamos a lo mejor que están un escalón por debajo de los MOBA, de los shooters, etcétera, etcétera, con lo cual las tres sesiones que nos quedan por delante van a tratar pues, de esos otros títulos virtuales que representan deportes, como puede ser FIFA, que la tendremos después, como puede ser Sim Racing, que la tendremos mañana. Y hoy no sé si representan otro tipo de deporte, porque es verdad que los fighting games tienen un cierto componente no realista, digamos, ¿no? Un tanto fantástico, pero creo que es un género bastante importante, es un nicho, yo creo que hay que decirlo así, pero ahora lo vamos a ver con nuestro invitado, que creo que es bastante interesante. Y sin más, pues nos vamos a disponer a que en la próxima hora vamos a hablar de fighting games. Yo incluso tengo preparada una cosita para el final porque sabéis que este es un medio serio, pero yo esta sesión era mía, la tenía que haber hecho Juan. Le dije, Juan, quítate, que esta la tengo que hacer yo con Lisardo. Lisardo Morán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, CEO, ¿cómo estáis vosotros? CEO ¿qué te digo, Lisardo? Yo creo que de Good Game Group, pero también Sí, de Vodafone Yaya, supongo, entiendo. sí, 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 de todo, de todo. ¿Qué tal estás, Lisardo? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues descansando, hoy ya miércoles, Sí, preparándonos para la fiesta de las Navidades, ¿no? Y encantado de hablar de esto. pues Yo creo que estupendo. es un tema Hemos estado interesante. comentando antes fuera de micro por WhatsApp que somos dos apasionados de esto, entonces vamos a ver, yo voy a intentar que no se note demasiado, ¿vale? Y voy a intentar mantener la profesionalidad, pero en algún momento seguro que surge algún chistecillo o alguna cosa. Venga, tenemos por delante un buen rato para hablar de Fighting Games. Entonces, si te parece, bueno, pues vamos a ello. A ver, vamos a ir un poquito de menos a más, vamos a tratar diferentes temas, vamos a tratar, bueno, pues muchas de las cosas que ha hecho Vodafone Giants en este sector, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, y por ir arrancando un poco, bueno, algunos a mí, por ejemplo, para que te hagas una idea, me consideran boomer porque yo siempre he dicho que soy un gran aficionado a los fighting games, Lisardo. Mm, Es verdad que cuando en los años 80, en los años 90, cuando yo tenía claro. tiempo para esto, los fighting games era algo de lo más, y es verdad que en aquel entonces la escena competitiva de los eSports en general, no digo ya solamente los fighting games, no estaba tan, bueno, tan avanzada como lo está ahora. Y lo que sí que es verdad es que con el paso del tiempo han llegado otros géneros que digamos que han, no sé, parece que han calado más y han, como decía al principio, quizás un poco relegado a los fighting games a una comunidad de nicho, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es un poco clara. ¿Qué ha pasado, Lisardo, desde esos 80 o 90 gloriosos donde los fighting games lo rompían y eran lo más y estabas en las máquinas? Yo me acuerdo que antes de ir a la universidad y además me ponía a jugar a Street Fighter, para que hoy en día a lo mejor sean más nichos, no hayan mantenido esa relevancia tan importante. Bueno, es una pregunta complicada. A ver, depende de lo que entendamos por importancia y por relevancia. Claro, O eso lo sea, si decía al nos, principio. claro, o sea, si nos vamos hacia atrás en el tiempo, es verdad, pues que prácticamente, sobre todo la gente de nuestra generación, yo soy del 78, pues los primeros contactos que tenemos con los videojuegos empiezan en los arcades, y el boom del arcade en España, bueno, y en el mundo fue el Street Fighter 2. O sea, es un juego de Capcom que nos pegó a todos y que quizá hace que precisamente el perfil de jugadores de fighting, pues haya más gente pues más mayor, porque estamos acostumbrados o lo hemos vivido en la infancia, ¿no? O en la juventud, ¿no? Hemos visto, pues hemos estado en esas recreativas, bueno, pues yo personalmente toda la fase del Street Fighter, toda la fase de SNK, cuando empezó a pegar fuerte, cuando apareció el Samurai Shodown, bueno, toda la parte del boom de los juegos de lucha en los arcades lo he vivido, ¿no? Entonces, en esa parte de relevancia, o sea, habría que darle o habría que trabajar o habría que explicar lo importante que fueron, ¿no? Y de hecho, mi primer contacto con el competitivo, o sea, con la realidad de que este tipo de juegos se podía jugar a un alto nivel y crear unos rankings, fue precisamente con él. Creo que el primer contacto que tengo yo con el competitivo, de saber que existe, es precisamente con los juegos de lucha y posteriormente, en mi caso, con el StarCraft, ¿no? Pero
eh, teniéndole todo el respeto del mundo a que todo empieza ahí, ¿no? O sea, es un punto importante a destacar. Luego, en cuanto a comunidad nicho, pues bueno, es que es muy especial, es muy diferente lo que se vive en Europa o lo que se vive en Estados Unidos con lo que se vive en Japón. Entonces, si tú vas a Japón, tienes la suerte de viajar a Japón, en mi caso he estado, y ves lo que significan los juegos de lucha allí, es casi un deporte nacional, ¿no? Entonces, en cuanto a relevancia, y me contaban pues nuestros jugadores, Sharin, Shanks, me contaban allí que, pues, que, bueno, que van a un salón arcade normal y corriente y a lo mejor entra un señor trajeado con 40 y tantos o 50 y tantos que parece que va a cualquier cosa, se sienta en la máquina de Street Fighter, allí luchas en el arcade contra tu vecino, o sea, contra el que está enfrente y de repente el tío es una auténtica máquina, ¿no? Y tú dices, pero bueno, ¿y esto cómo es? Pues bueno, pues allí toda esa relevancia a lo mejor que falta o que en España echamos de menos dentro del mainstream del competitivo, allí existe. Lo que ocurre, y siento soltar la chapa esta tan larga, No, no, ¿no? no, no, si tenemos tiempo de sobra, tú tranquilo. Lo que ocurre, creo yo, es que eso está cambiando radicalmente. Ya no solo por el trabajo que ha hecho Barcelona Fighters, Sharin, Musa y en concreto, pues uno de nuestros jugadores, Shanks, por popularizar el género, sino porque además es súper chulo de ver. O sea, esa es la realidad. El League of Legends, que todos sabemos que es el más mainstream, ¿no? Y el más importante, sabéis la curva de aprendizaje que tiene, ¿no? Lo difícil que es de disfrutar de una partida. O lo tienes que haber jugado o lo tienes que haber visto muchísimo para comprender lo que ocurre ahí, ¿no? Un uno contra uno de Street Fighter es, bueno, el lenguaje universal de las tortas, lo comprendemos todos, ¿no? Dragon Ball es verdad que es un juego más complejo, pero aún así, pues el anime también lo ha vivido muchísimas personas, mi generación, generaciones más jóvenes, entonces también es muy fácil de ver. El Tekken es un auténtico espectáculo. Yo nunca había visto el competitivo. Tuve la suerte de estar en 2019 en el Evo, que fue cuando además Shanks hizo el top 4 y quedó cuarto. Y el Tekken es otro espectáculo divertidísimo de ver. Eh, Partidas muy rápidas. Enseguida sabes lo que está ocurriendo. Entonces, es cuestión de tiempo. Yo creo que es cuestión de tiempo. Cada juego pues tiene, o cada mercado va madurando, ¿no? A un ritmo. Yo creo que el fighting o los juegos de lucha lo están haciendo al ritmo adecuado y lo que pienso es que hay cantera y sobre todo hay una afición súper apasionada. O sea, es espectacular. La comunidad de fighting que hay en España es espectacular. Es Ya, espectacular. de eso, de Entonces, eso, de eso vamos a hablar después. A mí, por ejemplo, me ha mm, interesado mucho también, bueno, pues poniendo todo en relación con lo que se comentó ayer, ¿no? Se hablaba de pues, si los eSports en la televisión y demás. Yo no sé si al final mm, los Fighting Games llegarán a la televisión o no, pero es muy interesante y por eso también me choca, ¿no? En ese sentido que teniendo un eSport que al final es muy fácil de seguir y además es espectacular, ¿no? Que bueno, no deja de ser paradójico que luego algo que tiene una curva de aprendizaje mucho más grande, que a nivel visual, si tú intentas seguir una partida de LOL, es como, bueno, me mm. tienen que explicar un poco porque de buenas a primeras yo por mí mismo igual es un poco complicado, ¿no? Pues que se haya producido ese cambio de tornas, ¿no? Sobre todo además teniendo en cuenta que yo creo que es una de las facetas más importantes de los fighting games, que además los que están bien diseñados es lo que dices tú, no son fáciles de ver, por un lado, a la hora de formar el competitivo, tienen una barrera de entrada no muy grande, es decir, cualquiera puede pensar, joder, pues juego bien y demás, pero realmente cuando luego quieres ser profesional, ahí te tienes que ir a un nivel que, bueno, que ya hablaremos Sí, sí. después, ¿no? Yo también te quería preguntar un poco bueno, pues precisamente ya que has estado hablando de ese señor trajeado que entra en Japón, ¿no? En el salón Mm. recreativo, que no sé si a lo mejor la falta de salones recreativos nos ha hecho un poco de daño en ese sentido, porque, No, no, seguro, 100%. Cuando vas a Japón, bueno, ahora están sufriendo mucho el COVID, el salón claro, recreativo de allí está sufriendo mucho el COVID, pero cuando vas allí se produce algo muy curioso y es como, notas como nosotros nos hemos quedado en lo que era nuestro arcade, ¿verdad? O sea, en lo que sí, eran nuestras maquinitas o nuestro salón de recreativas, ¿no? sí. Y de repente allí han pasado 20 años y han seguido. Entonces, claro, hay una evolución enorme en cuanto a lo que ha ocurrido. Claro, tú imagínate que tú coges una industria, la industria del ocio de las máquinas recreativas, que aquí para y continúa durante 20 años. Entonces, de repente, pues allí te encuentras, pues las máquinas tecnológicamente son un espectáculo. Muchas de estas máquinas que son multijugador tienen una pantalla gigante luego fuera para que tú veas lo que están jugando los cuatro que están ahí. Puedes guardar tus partidas, hay una tarjeta prepago, ya no es una moneda, llevas una tarjeta prepago con tus partidas guardadas, con tus skins, con las cosas que has desbloqueado, Ya no son las juegos de 25 pesetas, cartas. ¿no? De aquel No, 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 ya no entonces. son a 5 euros, no, no, ya no son a 5 euros.
Entonces, esa es la historia, esa es como, y lo flipas y alucinas y muchas veces dices, ostras, si se montara un negocio así, bien montado, en España hay muchísima gente que iría. Hay muchísima gente que iría. Entonces, ¿por qué ocurrió esto aquí? Pues entiendo pues, que no tendríamos el mismo tirón. Yo creo que al arcade le hizo mucho daño la llegada de las consolas, cuando sobre todo la Play ya se popularizó, ¿no? El tener un aparato doméstico en casa con el que Sí, podíamos jugar a los es videojuegos. verdad. Entonces la gente dejó de ir a este tipo de sitios. El marketing era, además, el marketing normal era, tienes el videojuego en casa, que es el mismo que tienes en la... En Y era la verdad, porque podías tener y un era Street verdad, Fighter sí, sí, 2 en la sí. Super Nintendo en Sí, lugar sí, de sí, tener es que ir al correcto, lugar. es correcto. Era verdad. Y entonces ocurría eso y de repente, pues claro, pues no tenía ningún sentido ir a un sitio donde además, pues bueno, costaba 5 duros al principio, más caro más adelante y con la dificultad que conllevaban determinados juegos en los que al final pues palmas una pasta, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le hizo daño y supongo que las licencias de traer determinadas máquinas pues no sería barato y lo que ocurrió pues eso, que el empresariado pues dejó de apostar por el sistema. Allí, que es la cuna, ¿verdad? Está Claro. Sega, que apostaba muy fuerte por esto, está Capcom, está SNK, están las grandes, pues es su industria y siguieron. Y es un espectáculo verlo. Y yo creo que a día de hoy funcionaría, ¿eh? Funcionaría. En Bueno, es, tiempos sin COVID funcionaría aquí. pues oye, es interesante para pensar en ideas de negocio. A ver, vamos a hablar un poco de ese, vamos a ahondar un poquito más en ese fan de Fighting Games, ¿vale? Hemos Mm. hablado, has hablado de ese señor con corbata, ese japonés medio que llega allí y parece que no, pero luego te mete una paliza. No sé si, a ver, uno de los motivos por el que surgía esta eSports Week es porque, no sé si lo habrás visto, pero recientemente ha habido pues, una serie de informes, ¿no? En los que bueno, se veía realmente que el tipo de audiencia que está con un LOL, con un Counter-Strike, etcétera, etcétera, no es ni para nada ni remotamente parecido al que está a lo mejor con un FIFA o un NBA, etcétera, Claro. etcétera. Mm. Curiosamente, siempre digo que este informe hay que tomarlo un poco con cautela, porque es verdad que era un informe bueno, que los datos estaban tomados desde Estados Unidos. Yo creo que a lo mejor si nos vamos a Japón probablemente haya una diferencia muy grande, pero luego hablaremos de Japón, pero quizás entre Estados Unidos y Europa no haya tanta diferencia. Me chocaba mucho, por ejemplo, que no se hacía o no se mencionaba ningún título de Fighting Games, ¿no? Que también es, Mm. oye, el Fighting Games es algo bastante interesante y bastante conocido. Entonces, ¿cómo definirías tú al fan o al espectador de los Fighting Games? Hemos hablado al principio, somos tú y yo, que tú eres del 78 y yo soy del 77, o realmente hay savia nueva, hay chavales nuevos que están con estos juegos que están a muerte, que les interesa y que puede ser interesante para ellos. ¿Cómo definirías un poco al fan medio y al espectador medio? A ver, hay dos cosas dentro del discurso que acabas de decir que son interesantes. Una es cuando hablas de que las audiencias son diferentes, ¿no? Y es cierto, y es totalmente cierto. De hecho, una de las cosas que nosotros estamos trabajando en Good Game Group precisamente es en conocer las audiencias que tenemos con cada una de nuestras marcas. Entonces, un detalle muy curioso que hemos aprendido hace poco y que nos parece muy interesante es que nosotros tenemos dos marcas de club, una es Vodafone Giants y otra es Existence, y solo se solapa el 7% de la Anda. audiencia. Es decir, solo el 7% son mutuals, es decir, siguen tanto a Vodafone Giants como a Existence. Lo que quiere decir dos cosas. Una, que nuestra idea era acertada, es decir, que tener una marca como Existence te acerca a otro público totalmente diferente al de Giants, teniendo en cuenta que además Vodafone Giants es un club histórico de League of Legends con una masa y un número de seguidores muy importantes de este juego, de los juegos de Riot, ¿no? Y luego que existe es un club que siempre se ha generalizado por ser buenos en los shooters, por tener una presencia importante en Counter-Strike, y fíjate, pues un 7%. Entonces nos ha hecho a comprender eso. En cuanto a la audiencia del fighting, eh, yo, por lo que yo sigo a la FGC, ¿no? Y la sigo, no soy participante, yo simple y llanamente soy un directivo de un club y trabajo con ellos, hacemos acciones con ellos. Sharin y Musa, que son los dos chicos de Barcelona Fighters, os podrían explicar mucho mejor esto, podrían ahondar en esto, pero yo veo sangre joven. Es verdad que a gente de nuestra generación, o más jóvenes también, o porque se tienen que meter los 40 como nosotros, ¿no? El juego les suena. Entonces hicimos una acción con L'Oreal en Gran Vía hace un par de años en una tienda Primor. Y fíjate que pasaba la gente y se quedaban a ver, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque lo reconoces, sabes el juego que es, te parece interesante, ¿no? Y sobre todo lo puedes seguir. Pero no, ahora mismo han hecho, mira, una liga de Street Fighter que acaba de terminar hace muy poquito, súper chula,
gente joven por todos los lados. Lo mismo con la de Dragon Ball Fighter Z, que además, por cierto, que es la que ha ganado Shanks, ¿no? Pero que la nacional, quiero decir, pero que además han empezado a entrar marcas de clubes, que en un principio estábamos nosotros solos en el territorio, ¿no? Y han empezado otros clubes más pequeñitos, también han empezado a apostar pues, por este tipo de individuos, ¿no? Por los jugadores profesionales de fighting. Yo creo que hay savia joven. Yo creo que vienen además juegos de lucha chulos en 2021. Ya tenemos un par de publishers que se han acercado a nosotros para ver qué podemos hacer en conjunto de cara al año que viene. A mí me encanta. O sea, no es solo que me encanta porque me guste el género. Es que creo que es una comunidad que lo da todo y te lo devuelve todo. Y estamos en un mundo en el que es verdad que hay un nicho que es League of Legends y que hay un nicho que es el fighting y tienen unos volúmenes a nivel mundial diferentes, pero a nivel nacional, siendo también muy diferentes, esa pasión que da a la comunidad de fighting, ese engage que se genera alrededor cuando estás presente en ella, es muy importante, es muy importante. Y te das cuenta en cuanto participas de ello. Entonces ya hay marcas que empiezan a escarcear con nosotros, que empiezan a comprender que esa presencia dentro de y esa activación con los juegos de lucha les devuelven una barbaridad, ya no solo del retorno tradicional, sino de cariño. Y yo creo que es lo que hace falta. O sea, lo que hace falta es, les hemos dado tiempo, cada vez se está consolidando más. Hemos tenido una buena liga de Dragon Ball este año, pese a ser online, el fighting sufre mucho por el COVID, ¿vale? Casi todos los eventos suelen ser físicos y presenciales, ¿no? Sobre todo las finales. Y yo le auguro un 2021 muy potente, muy, muy interesante, ya lo digo aquí. Mira, has tocado un tema que luego entraremos a lo mejor en algo un poquito más técnico, que me parece que es bastante interesante, lo de por qué determinados títulos, que a pesar de que se habla mucho de que los eSports, pues que como el componente online y que no se ven tan afectados y demás, a nivel, el que sabe realmente de fighting, sabe que el tema del presencial sigue siendo extremadamente importante, pero bueno, luego, Sí. luego vamos a esa parte. Pero quería empezar o comentar, entrar en profundidad, porque ya has mencionado a BCN Fighters, al final es una comunidad que ha estado peleando mucho por el ecosistema de los fighting games en España. Y bueno, de repente este año, creo que fue en plena pandemia, bueno, ya estábamos saliendo de la pandemia porque realmente el anuncio se produjo en junio, pero eso significa que evidentemente habéis estado trabajando antes y hablando con ellos, y ya incluso antes de adquirir BCN Fighters por parte de Giants o por parte de Wood Game Group, ya habéis estado colaborando con ellos en algunas, bueno, pues en algunos eventos y demás. Entonces, sobre todo, la pregunta es clara, ¿no? Un gran club o un gran conglomerado. Yo ahora ya os llamo conglomerado, Lisardo, porque al final, y además me parece muy correcto la estrategia que habéis seguido, y yo creo que ya lo definís así y ya la gente empieza a calarle mucho, ¿no? Es decir, tenéis una parte de equipos competitivos con Vodafone Giants y con Existence, pero luego además tenéis vuestros creadores de contenido, tenéis esportmaníacos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ve un gran conglomerado de eSports barra entretenimiento como Giants, teniendo lo que tienes de League of Legends, teniendo lo que tienes con Existence de shooters y demás? ¿Qué ve en BCN Fighters? ¿Por qué os arrimáis a la Fighting Game Community? Bueno, vemos varias cosas. La primera, que es la primera que vimos, bueno, vimos dos. Gran parte del mérito la tiene José, que es nuestro CEO, ¿no? Que es quien, pues cuando Sharing, que estaba trabajando en Riot, lo deja y dice que quiere centrarse o que quiere, una de las cosas que le apasionan, que son los juegos de lucha, José le hace un seguimiento, ¿no? Inmediatamente le interesa, ¿no? Le interesa por la persona de Javi, que es un tío que es un espectáculo, y le interesa también, pues bueno, porque es un género que en España nadie estaba tocando, ¿no? Entonces, digamos que Barcelona Fighters para nosotros empieza a ser importante por Sharin, porque es un tío muy interesante con el que trabajar, y luego con el descubrimiento de Shanks. Shanks, sin ningún tipo de duda, es de los mejores, es una de las personas a la que la palabra atleta de esports le sienta muy bien. Es un tío que humilde, que entrena, que lucha, que ha buscado su espacio y que siente la pasión por la competición y por defender los colores de nuestro club, y es un tío impecable, ¿no? Entonces, cuando ya de repente tienes ese flechazo, ¿no? Te has enamorado de dos de los componentes importantes, ¿no? Uno, como te decía, es Javi Sharin y el otro es Joan, es Shanks. Pues llega un momento en el que dices, vale, ¿qué hay aquí? Vamos a examinar qué es lo que hay de comunidad, y te das cuenta, pues bueno, lo primero es qué te has hecho con la comunidad, realmente que
en apostar por esto cuando no había nada, o sea, cuando nadie estaba apostando, poniendo medios y dinero para que este tipo de jugadores tuvieran la oportunidad de brillar. Shanks no había hecho nada relativamente importante hasta el momento. Recuerdo que en su primer año ya viajó a Japón, entrenó, jugó con los mejores, siempre nos decían que era un tío con una proyección increíble y poco a poco van llegando sus éxitos, ¿no? Y entonces es cuando te das cuenta que dices, joder, este chico, que yo no lo sabía, que la anécdota es siempre, había un meme en internet que era, te ha vigilado, y yo no tenía ni idea de qué estaban diciendo. Y además me enteré bastante más tarde, ¿no? Y porque de estas cosas que te da pudor preguntar, ¿no? Porque la gente te diga que boomer eres o que no te enteras o lo que sea, Ya, ¿no? ya. Y básicamente te vigilaba, decían que te vigilaba porque era vigilante, era un vigilante de seguridad y es en lo que él trabajaba. Entonces, bueno, pues de repente ese chico, pues apostamos por él, ahora es su carrera profesional, de repente llega Red Bull y lo convierte en el primer atleta Red Bull europeo de fighting. Y bueno, llegas a un punto en el que dices, vale, es muy interesante lo que hay aquí, es muy interesante, insisto, la comunidad, es una comunidad muy fiel, es un hobby que lo viven con muchísima pasión. Y entonces, pues ahondas un poquito, ¿no? Y ves lo que hay en Barcelona Fighters, ves la estructura que hay, ves cómo han montado los torneos, cómo han trabajado también con Warner para hacer cositas con Mortal Kombat, las ideas que tienen todos, porque ya no es solo sharing, ahí están también pues está Rubén, están bueno, el resto de compañeros y de repente pues tú dices, ostras, pues quizá deberíamos ver qué se puede hacer, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso a dar, ¿no? Y el siguiente paso a dar, pues fue eso, ¿no? Decidimos que dentro de lo que hacemos en Good Game Group tenemos un club con el que competimos y que son muy interesantes tanto apoyar el fighting como las competiciones de fighting, ¿no? Y Barcelona Fighters es un organizador de competiciones, así que fuimos a por ellos. Y ahí está también Fasol, jugador nuestro Mortal Kombat, o sea, al final es una sinergia que ha salido natural, ha salido totalmente natural. Vale, a mí me encanta todo lo que estás contando, ¿vale? Ahora vamos a intentar, y yo entiendo que muchas veces nos guiamos por el corazón y demás, pero al final sois un grupo empresarial y al Sí. final aquí hay que obtener rentabilidad. Has comentado, vale, oye, esto es apasionante, la gente que lo vive es impresionante, el retorno que nos da en cariño es apabullante, pero con el Bueno, tú cariño... dices a nivel empresarial, ¿por qué? Bueno, pues tiene mucho sentido. Primero, pensad en un momento cuando empezamos, ¿no? Un Vodafone Giants tiene una serie de sponsors, tiene unas verticales y al final se terminan bloqueando. Es decir, a nosotros vienen muchísimas marcas ya que ya están bloqueadas pues, por los patrocinadores que tenemos. Entonces, Son de incompatibles, repente, digamos. correcto, totalmente. Entonces, de repente tú dices, bueno, ¿qué hago? ¿Dejo de tener marcas o dejo de activar o empiezo a crear otros modelos de negocio alrededor de lo que sé que hago bien, ¿no? Y ese es uno de los motivos. Uno de los motivos es, oye, hay una serie de marcas que vienen a nosotros porque saben que lo hacemos muy bien, que somos una compañía que tiene pues 13 años ya y que estamos en el territorio y que de una manera muy sólida y que realmente pues muchas veces resoplan cuando dicen, ostras, pues no puedes trabajar conmigo porque te bloquea Red Bull bueno, cualquiera de las que tengo, ¿no? Ujú. Entonces, de repente, pues dijimos, necesitamos a este tipo de marcas que quieren trabajar con nosotros, ofrecerle otro producto de calidad. Y luego, además, nos interesaba, porque siempre nos ha interesado así desde el principio, eh, cada vez no abarcar más target, pero tener una audiencia diferente. Entonces, como lo has dicho antes, no tiene nada que ver el perfil normalmente del seguidor del fighting con los seguidores que ya tenemos. Y además es un perfil claramente posicionado en el más 18. Y son las marcas más 18, que con Giants no es que no casen bien, pero nosotros tenemos una línea, un discurso en Vodafone Giants muy diferente para tener una marca más 18, ¿no? No es tan sencillo. Entonces, pues, vino, Pero pues ya te digo, como es, anillo al dedo. Es curioso porque quizás, a ver, a lo mejor me estoy extralimitando, ¿eh? Pero casi me estás diciendo que Vodafone Giants, que tiene un gran histórico en League of Legends, sí que le entran marcas para menores de 18. Me resulta un poco, no sé, ¿no? Me ha sorprendido este dato que me das, El ¿no? que mis marcas son menos 18, casi todas. Yo pensaba que a lo mejor por un tema de League of Legends, de entendimiento y demás, a lo mejor podían ser marcas que también iban orientadas a otro tipo de público, pero esto es bastante interesante lo que comentas, porque No, al no, final no, estás nosotros. complementando. Y de hecho, si lo piensas, somos una marca muy curiosa y todavía no hemos, y
sponsors en enero, que hay un par de sponsors nuevos que presentamos justo en enero y que vienen a esta línea que te aviso de que son marcas orientadas en un público muy joven. Entonces, Vodafone Giants tiene una imagen de marca muy diferente, yo creo que no solo Claro. muchos clubes nacionales, sino también internacionales. Yo me comparo con clubes Tier 1 de Europa y ellos sí pueden tener a lo mejor una casa de apuestas en un Counter-Strike o Sí. pueden tener determinadas marcas que tienen un perfil diferente, ¿no? En mi caso está claro que no es así. Y además que nosotros hemos querido que no sea así. Para mí enturbia el discurso. O Sí, sea, sí. es muy difícil para mí, sería muy, muy, muy difícil para mí, pues yo qué sé, vender chupa chups y tener un equipo que viste exactamente igual que el mío de League of Legends que vende chupa chups, teniendo una casa de apuestas. Sí. Sería muy, muy complicado para mí hacerlo. Ujú. No sé cómo lo hacen otros. Es decir, no sé cómo lo hacen clubes que van a ese tipo de target y que te hacen un anuncio de Colacao y luego te prescriben las apuestas. No sé cómo lo hacen. Vamos, sé cómo lo hacen porque lo veo, pero es más complejo. Y ahora engancho dos preguntas en una. A ver, al final, sabes que el sector se mueve por audiencias. A mí me gustaría saber si tienes o si tenéis algún dato de audiencias, pero de audiencias no solamente a nivel online, sino de audiencias presenciales también, de eventos que se hayan realizado y demás. Yo me acuerdo que, por ¿A qué ejemplo, te refieres con que el sector se mueve por audiencias? más que el sector, bueno, más que se mueva, y esto es algo que también estuvimos viendo ayer, al final tú sabes que una de las cosas que más, o que supuestamente más importa y con lo que todos estamos como muy obsesionados es con el tema de audiencias, de cuántos espectadores ha tenido una competición, de si al final esto me va a valer para una marca, que bueno, la relación con audiencia que hayas tenido con que entre una marca, a ver cómo lo casas eso, no es una regla directa, porque al final que Mm, ya haya generado 20 millones de horas de lo que sea, de mm, espectadores, si la marca lo que estaba es andando por ahí, pues igual a la marca ese dato no le vale, ¿no? Pero sí que mm, realmente hay un fuerte sentimiento de que las audiencias es ahora mismo a día de hoy algo que mueve mucho el sector por el tema de las marcas. Entonces, a mí me gustaría mm. saber dos cosillas que no es que nos hayamos dejado en el tintero, pero que bueno, que andaban por ahí, quiero matizar ahora. Primero, si realmente tenéis datos de audiencia a nivel online, si tenéis datos de algún torneo que haya habido presencial, que yo recuerdo, por ejemplo, que el año pasado, la lástima es que coincidió con los Wolves, pero hicisteis un torneo en Madrid bastante interesante que yo no pude asistir. Y esto te lo engancho sobre todo también por saber realmente lo que te estaba comentando antes, ¿no? Que al final una comunidad fantástica, bueno, mucho cariño y demás, pero ¿es rentable a día de hoy la Fighting Games Community? Bueno, eh, hay, vamos a la base, Vamos por sí. partes, ¿no? Vamos a la base, vamos a la base. Yo discrepo en que el interés de las marcas a día de hoy, o por lo menos en la relación que yo mantengo con ellas, esté en las audiencias de determinadas competiciones. A mí las marcas, o por lo menos lo que yo hablo con ellas, lo que trabajamos es en el alcance que van a tener dentro de un patrocinio o dentro de una activación y las contraprestaciones alrededor de eso. Lo que quiere decir que Giants de por sí, esa es nuestra realidad, Vodafone Giants es así ya tiene un motor, ya arrastra un número de personas, ya tiene una audiencia alrededor suya, ¿vale? O sea, como orbitando a en nuestro núcleo, que es lo que nosotros comercializamos. A mí que hasta ahora ninguna marca me ha preguntado qué audiencia puede tener la final de Dragon Ball que ha habido justo hace semana y media, o me preguntan las audiencias que está teniendo una temporada regular de SLO. Es verdad que son interesantes y que nosotros normalmente hablamos de ellas dentro de nuestras propuestas, especialmente porque además somos el club con más audiencia siempre que jugamos, ¿no? Por lo tanto, sacamos pecho de ello y lo decimos, oye, somos el club que más audiencia tiene en Superliga Orange, en League of Legends y esto evidentemente es algo interesante para vosotros porque tenéis una visibilidad ahí dentro de todas esas horas de competición que hay, ¿no? Pero, pero la realidad, por lo menos en mi percepción, es que a mí no me preocupa tanto la audiencia. Nosotros estamos trabajando una marca alrededor de Vodafone Giants que ya tiene su propia atracción con nuestros jugadores, con nuestros influencers, con productos como Giants Crew, con productos como Barcelona Fighters, con gente como Sharing, con... entonces, no me preocupa tanto esos datos de audiencia. En cuanto a la rentabilidad de algo como Barcelona Fighters, nosotros llevamos muy poquito con ellos, tú lo sabes bien, o sea, llevaremos
Desde junio, no hace Mm, ni 6 meses prácticamente, 6, 7 Correcto, meses. en una época Difícil. de COVID que muchísimas de lo que más hace Barcelona Fighters es salir a la calle. Y aún así, pues bueno, nos ha venido muy bien porque hemos aprovechado pues para comprender mejor cómo son, cómo es la estructura, cómo es la comunidad, para establecer mejores planes a 2021. Hemos tenido un patrocinio pequeñito con Glowy Que ahora entraremos. justo al final, ¿no? Justo para la liga de Dragon Ball. Entonces, es como, yo te diría que sí que es rentable, sí que es rentable. En cuanto al retorno de inversión, si tú miras euro invertido, euro devuelto, pues probablemente tendríamos que hacer números y pensar bien qué ocurre ahí, pero en cuanto al euro invertido y al retorno que tienes, en cuanto a lo que mueve esa comunidad, el cariño que obtienes, la imagen de marca que estamos construyendo dentro del fighting y el potencial que va a haber en 2021, yo te diría que son rentables. Es que es muy interesante que comentes esto porque yo siempre lo digo, ¿no? Y hay mucha gente a lo mejor no me dice, bueno, eso lo dices, eso es la teoría, pero luego hay que tener un club, hay que estar en él y demás. Mucha gente, no sé, de clubs, sobre todo amateurs, ¿no? Que te dices que tenemos que estar en League of Legends. Digo, bueno, pero ¿por qué tienes que estar en League of Legends, no? Hay otros muchos títulos en los que a lo mejor puedes apalancarte otras disciplinas que te pueden ir mucho mejor y que a lo mejor te valen, como te digo, como palanca para luego poder realmente saltar a un League of Legends. Es decir, y siempre insisto mucho, ¿no? Que no solamente de League of Legends se vive y hay otra serie de títulos que en función de lo que tú esperes y de lo que tú aportes, claro, al final es lo de siempre, la gestión de expectativas. Si esperas el oro y el moro, probablemente no lo tengas, pero que se pueden hacer rentables por lo menos para tus expectativas, ¿no? Así que me parece francamente interesante esto que comentas y sobre todo en un periodo de tiempo como este, que tú lo comentabas antes y no quiero que se me escape, para los fighting, igual que para otros muchos títulos que pueden jugar perfectamente online, no exentos de problemas, es decir, al final tú en un League of Legends para hacer una final del Mundial, los has tenido que llevar a una burbuja, porque como pretendas que estén jugando en diferentes servidores del mundo, eso es inviable, es decir, no habría fair play. Aquí los fighting games sufren mucho porque cualquier mínimo lag que te pueda venir cuando estás hablando de jugadores profesionales que te están midiendo un frame por segundo para hacer un Y porque el movimiento, desarrollo no es el mismo. Los juegos de es lucha muy importante. hay desarrollo indie alrededor que mejora muchísimo la experiencia del juego online. No están pensados para eso y dudo, no sé, o desconozco la inversión que hacen determinadas desarrolladoras dentro de su producto en mejorar precisamente el online, ¿no? De hecho, si tú sigues a la comunidad y los escuchas, es justo todo lo contrario. La comunidad Poca, porque se Street queja Fighter continuamente. cuando salió, madre mía, qué desaguisado era eso en el online, pero bueno. Sí, sí, se quejan. Oye, ya que hemos hablado del tema de marcas, si vamos a hablar de una marca de Fighting Games que tú ya la has mencionado, vamos a hablar de Red Bull. Mm. ¿Qué relación tenéis con ellos y sobre todo qué le aporta, qué crees que le aporta Red Bull al ecosistema, que es como la gran marca de los Uf, Fighting Games y sobre todo a ahora, Giants? ahora mismo una barbaridad. Ahora mismo una barbaridad. Yo creo que, bueno, si conoces a la marca Red Bull, ya no solo porque nosotros hemos trabajado con ellos, ¿no? Es nuestro sponsor. Pero quiero decir, si los conoces como marca ya desde fuera, es una marca aspiracional, brutal. Dentro de su segmento, pues son el rey, ¿no? En cuanto a posicionamiento. Entonces, y luego de ellos estratégicamente desde hace mucho tiempo están con el fighting, estuvieron con Street Fighter en su momento. En Japón, pues evidentemente, además, como es deporte cuna allí, pues tienen muchísima presencia en casi todas las competiciones, ¿no? Entonces, a Red Bull ahora mismo, pues yo creo que, no sé si la comunidad es consciente o no, pero se le debe mucho del soporte de los eventos y de los eventos que van a venir, ¿eh? De los eventos que van a venir para 2021. Además, ellos tienen lo que ocurre en Fighting, que es muy diferente a por lo menos a lo que yo he experimentado en otros juegos competitivos, es ese uno contra uno que existe, ¿verdad? Es un juego en el que es claramente un individuo contra otro. En Red Bull sienten un amor muy especial, ¿no? Por los atletas, es decir, por el jugador profesional que es joven, que tiene muchísimas posibilidades y que puede llegar a ser campeón de todo. Entonces es como les viene muy bien. El fighting les viene muy bien porque es un juego individual en el que brilla precisamente ese talento único. Y por eso ellos se acercan a nosotros. Ellos se acercan primero por Shanks.
Ujú. De hecho, estuvo primero había un chico de League of Legends que estaba con nosotros y lo tantearon primero y después tantearon a Shanks y ellos, por cómo funcionan, ¿no? Porque se reúnen con el atleta, tienen un vis a vis, les gusta conocerlo, ver cómo es como persona. Y ya les dije que en cuanto lo conocieran se iban a dar cuenta pues bueno, de la trayectoria que podía tener, si se le ayudaba. Además hacen cosas muy chulas, ¿eh? Red Bull ya no solo hace, ni siquiera de cara a la galería, hay cosas que hacen detrás que son muy interesantes. Lo que le aportan a un atleta de Red Bull o nos aportan a nosotros, además de evidentemente acompañarnos en la comunicación, la inversión económica, acompañarnos en la comunicación, producto, ellos siempre intentan elevarte. Es decir, te preguntan qué necesitas para dar el siguiente paso. Lo famoso que tú ves de su comunicación, de que te dan las alas, lo Sí, llevan a es verdad. rajatabla y hasta el último extremo. Este año Shanks, por ejemplo, no ha podido hacer viajar por el COVID, pero dentro de su contrato, una de las muchas cosas que tiene con Red Bull es que Red Bull le facilita un centro de alto rendimiento en Europa, poder viajar a Japón a entrenar, etcétera, etcétera. O sea, son una marca muy comprometida con lo que hacen, ¿no? Entonces, ese compromiso es algo que es muy interesante para el fighting y precisamente en 2021 lo vamos a ver. Y hablando de otras marcas también, que has mencionado a Glowy, que yo, bueno, igual mucha gente no lo conoce, es una bebida del grupo Mau San Miguel, Mm, que de hecho yo creo que precisamente lo que digo, a lo mejor no mucha gente la conoce y que ha querido precisamente experimentar un poco con BCN Fighters. Habéis hecho ese acuerdo que mm. creo que estaba limitado a, bueno, a una prueba y demás, pero que ahora me gustaría también que me Sí, dijeses cómo sí. funciona y sobre todo que viendo este tipo de movimientos, ¿no? ¿Qué otro tipo de marcas crees que pueden entrar a los Fighting Games y qué crees que pueden llegar a buscar, ¿no? en los Fighting Games? Yo creo que dentro de el fighting game tiene una cosa, bueno, por lo que se acerca Glowy en concreto a nosotros, o por lo menos por lo que ellos nos lo cuentan, es vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un test, porque creemos dos cosas principales, ¿no? Que esta comunidad es una comunidad muy interesante y que tiene un poder de prescripción a estudiar, es decir, es una comunidad en la que puedes convertir con mayor, ¿cómo diría yo? O sea, con más éxito de lo normal. Es una comunidad, ya te digo, o sea, y tiene unos protagonistas o tiene unos líderes de opinión con un poder de prescripción bastante interesante. Luego es una comunidad claramente posicionada por el lenguaje que utilizan y por pues bueno, y por el lenguaje en redes sociales, por el discurso habitual, posicionada en un más 18 y, y por lo tanto un producto como Glowy, que es una bebida alcohólica al final, ¿no? Tiene cabida, tiene cabida ahí. Y luego pensar una estrategia, pues también entiendo que dentro de la compañía, de hacer un test en online, porque igual que el fighting tiene un componente presencial muy importante, cualquier marca de cerveza, yo creo, ya no solo del Grupo Mao San Miguel, sino cualquiera de las que hay en España, se darán cuenta o estarán en un momento en el que quieren potenciar muchísimo el consumo en su punto de venta habitual, ¿no? Que es el bar, ¿no? Y yo creo que ese es el siguiente paso. O sea, el siguiente paso natural será llevar estos torneos o este tipo de aficionado al punto de venta, ¿vale? Que es donde al final se va a impulsar el consumo. Yo creo que Importante. es un test chulo. Yo creo que es un test chulo. Tendrán que ser ellos los que os cuenten cómo ha ido. Yo soy consciente de que están contentos con eh, con la acción, pero creo que es un test chulo. Y a nosotros nos interesaba mucho porque queríamos precisamente comprender esa atracción que te digo que tienen. Es una Ujú. comunidad muy chula, son unos influencers muy chulos en los que cuando entra una marca, normalmente la comunidad la acoge como suya, la apoya, la mete dentro de su discurso y por eso creo que tiene un gran poder de prescripción. Entonces, y una comunidad 100% española también. Entonces, Sí, sí, sí. yo creo que es lo que buscaban, es una de las cosas que buscaban. Y ya que has hablado del punto de venta, entre comillas, por relacionarlo un poco, no podemos olvidar el Giants Fighters Dojo. Sí. Entiendo que esto pues, tiene evidentemente un valor estratégico para vosotros. Ahora Mm, mismo, de momento, solamente estáis abiertos en Barcelona. Si te soy sincero, ahora mismo
No sé si lo tenéis abierto o no con todo este tema. No, 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 Ahí, no. ahora no está abierto, pero bueno, contando con que esperemos que la normalidad vuelva cuanto antes, ¿crees que vamos a poder ver otros dojos en otras ciudades? ¿Es un modelo a replicar, a escalar, o de momento nos quedamos en Barcelona y vemos cómo funciona el tema? Para mí es un modelo a replicar y a escalar. De hecho, no deberías plantearte nada de ningún movimiento de este corte que no puedas escalarlo. Me lo parece, y hay comunidades de fighting muy interesantes también a lo largo de España. Para nosotros hace match perfecto. ¿Por qué? Pues ya sabes, tenemos marcas de competiciones, marcas de clubes de esports. En el dojo se pueden organizar eventos. Al final puedes hacer cosas con presencia física muy chula. También somos fabricantes, tenemos periféricos, tenemos merchandising, tenemos ropa. Luego al final es otro sitio, otro punto de venta en el que te encuentras con el cliente. Sabes que los clubes de esports abrimos la persiana en internet y la cerramos normalmente también ahí, ¿no? Y ese encuentro con el aficionado, pues ocurre en los 4 o 5 eventos importantes que hay en España. Tener otro emplazamiento físico donde eso pueda ocurrir, pues es muy interesante para nosotros. Y luego además es que es un poco el concepto que te decía del arcade japonés, ¿no? Es dotar a este tipo de comunidad de un espacio donde puedan ir allí a divertirse, donde tengan las mejores instalaciones posibles, donde haya un escenario en el que podamos retransmitir las competiciones. El dojo fue un gran estreno, colgaba el cartel de Sold Out al minuto, a Interesante. los 5 minutos de preparar algún torneo. Hemos aprendido mucho de eso. De hecho, una de las cosas interesantes para nosotros, lo que hemos aprendido con el COVID, es que cuando reabramos necesitamos más aforo. Porque no tiene sentido tener un negocio en el que cuelgas la bandera de lleno a los 2 minutos de haber abierto las inscripciones. Y luego, sobre todo, de verdad, porque aquí hay que tener también en cuenta el talento individual de los que componen Barcelona Fighters, ¿vale? Entonces, creo que si tú los conoces, ves a ese equipo humano, eh, tú dices, les tengo que apoyar y tenemos que ponerles medios y lo que necesiten, porque tienen talento, tienen muchas ganas y lo dan todo. Entonces, Ya que has hablado del sold out, que yo no me lo sé, o no lo recuerdo ahora mismo, ¿qué cifra tiene de asistentes o de posibilidad de asistentes el tú dojo? piensas que un torneo de este corte, a lo mejor entre los participantes y el aforo, se pueden juntar 90 personas y en un espacio 90 personas según nuestro aforo, ¿vale? Y los tenías llenos. O sea, es que era Vale, el vale. momento. Era el momento. O sea, es que la comunidad es más grande. Pero es curioso, es una comunidad que se desplaza. Entonces, claro, tienes que pensar sobre eso. Tienes que pensar sobre eso. Tienes un emplazamiento físico en el que hay muchas marcas que les gustaría tener eso, ¿eh? Que dices, venga, vamos, y ¡pum! 100 personas allí dentro a jugar, a divertirse, a participar en las acciones. Pero fíjate, no solamente eso, yo no sé con quién comentaba el otro día, digamos, entre comillas, permíteme que me voy a derivar un poco, pero Sí, de mis sí. primeros pinitos en el sector de los eSports, yo hablaba, por ejemplo, bueno, y es que también lo comentábamos un poco ayer, ¿no? Al hilo de esto de si los deportes tradicionales, de si el deporte tradicional puede ver algo en el deporte o en los eSports virtuales para atraer a nueva gente hacia ellos y demás. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que hablando con equipos del ACB, de baloncesto, y no solamente la ACB, esto supongo que será un problema, entre comillas, similar, pero muchos me decían, aparte de que el baloncesto en España pues, es bastante deficitario, pero me decían, claro, Rafa, yo tengo un problema y es que tengo un estadio grandioso, que no son 90, son no sé si 90.000, pero bueno, a lo mejor 20.000, 30.000 seguro que entran, y el problema es que lo lleno una vez cada 15 días. El resto del tiempo tengo que venir aquí, tengo que abrir unas oficinas y demás, y no tengo contenido, no tengo nada más que hacer. Si tenemos la suerte de que jugamos Europa y demás, pues entonces a lo mejor ya son 2 veces cada 15 días. Pero claro, no me está rentando. Entonces, esos grandes espacios están buscando mucho contenido porque si no permíteme la expresión, se lo comen, ¿no? Entonces, joder, que vosotros habléis de que lo llenáis y demás, a mí me produce una gran satisfacción porque se demuestra que hay otra serie de cosas y que a lo mejor podrían haber estado un poco más listos, ¿no? Si realmente hubiesen dado ese salto. Pero bueno, esto era una paranoia mía, Lisardo. Vamos a volver al tema que ya lo has mencionado, que es el tema de Shanks. Al final es nuestro mejor representante, pero seguimos teniendo un problema, Lisardo, y es que igual que en el LoL no podemos con los coreanos, aquí en los Fighting Games no podemos con los japoneses. Tú ya has comentado antes que, a lo mejor te has adelantado un poco, ¿no? Pero has comentado antes que es que allí es un tema que lo viven, ¿no? Entonces yo, sobre todo la pregunta era porque
vamos a un Evo, quedamos cuarto, es imposible desbancar a esta gente. Rick Fox No, creo que no, es el no. único, creo que es el único, el americano este, que ha podido, pero en general dominan mucho los japoneses. Y luego te das cuenta, por ejemplo, de que en otros títulos Japón realmente está desaparecido. Es decir, hablábamos de LOL, ahí no tiene nada que ver. Entonces, al final, que de repente un país sea tan dominador en esto, otro en otro, es un tema cultural. ¿Y qué tenemos que hacer, por ejemplo, a nivel Europa para, no sé, para que en esta escena competitiva a nivel mundial podamos, digamos, desbancar a esos japoneses? Hay que crear una serie de estructuras, es cuestión de entrenamiento puro y duro, es cuestión de que hay que apostar más como está apostando ya para que se genere esa cantera grande, porque hemos hablado también mucho de, entre comillas, de cantera o de seguidores y demás, pero tenemos, por ejemplo, cantera de jugadores de Fighting Games que vengan fuerte y que nos prometan un futuro interesante. ¿Qué hay que hacer para favorecer a esa gente? A ver, el tema de Japón, cuando dices que es cultural, es 100% así. O sea, en un país en el que prácticamente todo el mundo juega a los juegos de lucha o va a las máquinas arcade y están habituados a hacerlo, pues evidentemente, imagínate, ¿no? Si hubiera todos nuestros chavales, todos los chavales que nosotros conocemos, o gente joven, pues participara y estuviera jugando todos los días, pues un Street Fighter, un Dragon Ball Fighter Z o lo que fuera, pues obviamente tendríamos una cantera muchísimo más grande, ¿no? Entonces realmente es complicado. Lo que sí que es verdad, que yo sí que creo que podemos desbancarlos, está bastante más jodido en el League of Legends, ¿eh? En esto yo Que creo que solo hay necesitamos a posibilidades. uno, ¿no? Claro, o sea, en esto realmente hay posibilidades. Primero porque hemos hecho, pues en el caso de Shanks es que ha quedado cuarto, es que Sí, se sí, sí, llevó por sí. delante a dos japoneses tranquilamente. Pero es que luego además Vegapatch, que es nuestro jugador de Street Fighter, es al que ganó el Evo, lo tuvo un hilo de vida, ¿eh? Que cayó mucho antes, o sea, es muy injusto porque lo que ocurrió allí es que él cayó como en 32avos, ¿no? Pero porque el Evo lo bonito que tiene es que es un Open en el que todo el mundo entra ahí y vas con un stick debajo del brazo, evidentemente hay un seeding primero, ¿no? Pero luego de repente te encuentras con uno que puede ser top del mundo, ¿no? Entonces este se lo cruzó bastante pronto dicho, es que no me acuerdo del nombre, no me acuerdo del nombre del jugador japonés que tumbó a Vegapatch, ¿no? Pero dicho por él, fue el combate más complicado que tuvo, y es español, ¿vale? Y juega un muñeco, como ellos dicen, pues de otro tier, ¿no? Como es el Fang, ¿no? Entonces, y estuvo a puntito. Y en el caso ya te digo, de Shang, se mete en un top 4, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que apostar más por este tipo de gente. O sea, a día de hoy, el único club que tiene una presencia clara en Fighting Games somos nosotros. Estamos en Dragon Ball ahí, estamos con Shanks, con Shanks en Dragon Ball, estamos con Vegapatch en Street Fighter, estábamos con, con Fasol, estamos en Mortal Kombat, o sea, tenemos eso, pero somos realmente, yo creo que el único club que apuesta fuerte por esto. También es importante, obviamente, el talento y que los publishers hagan bien su trabajo, que las promociones de Eso los vamos a juegos hablar sean después. interesantes, claro, que los juegos sean interesantes, que haya cada vez más competiciones, que, pues bueno, hay mucho trabajo por delante. O sea, siempre lo comparamos todo, ¿verdad? En nuestro mundillo, siempre nos vamos al League of Legends porque además de que es muy, muy importante, tiene un publisher detrás que aprieta, que está muy bien organizado, ¿verdad? Que le importa mucho le importa mucho, pues eso, la sensación del jugador en la competición, o sea, que su core es la competición, ¿no? Y lo construyen todo alrededor de esto. No percibes eso con muchas de las marcas que hay dentro de los deportes electrónicos, y a Fighty le pasa. Pero bueno, es una mezcla, ¿no? Hay que apostar más, el publisher tiene que hacer mejor trabajo, hay que hacer mejores competiciones en España, que haya más premios, que realmente un jugador como los nuestros, se puedan dedicar en exclusiva a esto para que crezcan. Es una mezcla de muchas cosas. Ahora hablamos del publisher, que el publisher aquí siempre es importante. Pero ya que has mencionado, y es verdad, esa apuesta que estáis haciendo vosotros sois un club de eSports que siempre ha tenido una apuesta muy importante, no solamente en Fighting Games, sino a nivel de, bueno, pues lo que se suele decir, ¿no? De cómo formar o de cómo entrenar a vuestros jugadores, independientemente de la disciplina. Y además, no solamente hacer un entrenamiento, digamos, propio del título, que pasan X horas, pues si tienes que ser jugando al LoL, si tienes que ser jugando al Dragon Ball Fighters, pues Dragon Ball Fighters, pero además, y habéis hecho mucho hincapié también con esto, con Nike y demás, hacéis un trabajo también físico, que esto yo creo que es Sí, algo que es muy importante resaltar. Creo que ya se tiene que empezar a acabar
esas cosas del pasado, de que si el jugador de eSports y demás, yo creo que esto cada vez lo estamos consiguiendo más precisamente por apuestas como la vuestra. Yo aquí quería saber específicamente, ya que estamos en una sesión de Fighting Games, y por ejemplo en el caso de Sax o de cualquier otro de vuestros jugadores que habéis mencionado, aparte de lo que es el entrenamiento propiamente del título en sí mismo, que tendrás que realizar X partidas y demás, ¿reciben algún tipo de, o su entrenamiento físico en qué consiste? ¿No? Supongo que será bastante diferente a lo mejor que el que tiene que jugar al LoL o no, o a lo mejor resulta que el entrenamiento es un poco el mismo porque digamos que al final es verdad que en el LoL suele ser ratón, en Fighting lo sueles hacer con, bueno, con mando iba a decir, vaya sacrilegio, con el stick, ¿vale? ¿De No, no, acuerdo? hay jugadores de mando, ¿eh? Y de Eso lo mando, he aprendido yo también. Hay jugadores de y de mando. mando. Mira, por ejemplo, sí, sí. Pero difiere el entrenamiento físico en el sentido de que al final los dos están sentados en un sitio y tienen que utilizar un mando, por decirlo de alguna manera. Entiéndase entre Sí, mando, el stick, el ratón, etcétera, etcétera. ¿Difiere el entrenamiento de un jugador de Fighting Games físico del de un jugador de LoL o de otra disciplina? sí, difieren en muchas cosas. A ver, en la parte física hay una cosa que me gustaría aclarar antes y que me gustaría dejar, siempre que tengo la oportunidad lo explico. Porque hay como un estigma alrededor de esto, ¿verdad? Cuando decimos, no, ¿qué hace un jugador de videojuegos entrenando? ¿Qué tendrá que ver? Por ejemplo, ¿no? Un comentario típico ingenuo. No es qué hace un jugador de videojuegos entrenando físico, qué hace una persona. O sea, es decir, el entrenamiento físico es vital para el bienestar físico y mental de cualquier ser humano. Entonces, partiendo de ese punto, teniendo ese punto de partida, cualquier jugador, cualquier persona, tú y yo que estamos aquí, que nos ha pegado fuerte el COVID Bien y que vendría, bien seguramente vendría. hemos hecho una vida mucho más sedentaria, Sí. deberíamos entrenar, deberíamos caminar más, deberíamos hacer mucho más aeróbico, deberíamos trabajar nuestro físico. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a sentirnos mejor con nosotros mismos, si cuidamos encima la nutrición, pues vamos a estar más saludables, vamos a tener más energía y nos va a ayudar pues realmente a tener un mejor rendimiento, ¿no? Además, el deporte tiene una serie de características alrededor del mismo que son muy interesantes para cualquier persona, ¿no? Desde los de grupo en enseñarte a competir, el compañerismo, hasta ese sacrificio, ¿no? Inherente al esfuerzo físico, ¿verdad? Entonces, creo que hacer deporte es un básico para cualquier ser humano. Y si tenéis la oportunidad o habéis tenido amigos que hayan jugado fútbol, que hayan participado en deportes de grupo o que hayan estado en grupos de cualquier estilo, los diferenciáis desde pronto. O sea, se nota que son gente que este amor por la competición, que este amor por el compañerismo, que este esfuerzo y sacrificio lo llevan en la sangre, ¿no? Entonces, para mí es muy interesante y es uno de los trabajos que hacemos desde Vodafone Giants es que el jugador profesional tenga esto desde el principio. Y además es algo en lo que Nike a nosotros nos empuja y nos favorece, ¿no? Porque es una marca que ya no solo te patrocina, sino que está muy obsesionada con tu performance, con tu rendimiento y con tu resultado, ¿no? Deportivo, ¿no? Entonces, no tiene sentido nada que hagamos juntos, sino si el objetivo final no es convertirte en un mejor atleta o en un mejor jugador, ¿no? En cuanto a lo que hace cada jugador o cada disciplina es totalmente diferente y además no soy un experto, entonces cualquier cosa que explicara en cuanto a lo que hace Shanks o a lo que hace un jugador como de Antonio en League of Legends es totalmente diferente, ¿no? Porque además las rutinas de trabajo no tienen nada que ver la una con la otra. Entonces, si un día quieres hablar de ese tipo de entrenamientos, yo te aconsejo que traigas aquí a David, que es nuestro, pues bueno, nuestro director deportivo y te puede explicar perfectamente cómo varían las rutinas de uno a otro, ¿vale? Pero sí que son diferentes. Desde mi punto de vista, desde la distancia que en mi trabajo no estoy en el día a día de un entrenamiento, sí que he visto cosas como, pues bueno, desde la postura que tienen, desde la postura que es algo muy importante precisamente pues por cuando compites, cuando estás con un teclado y con un ratón o cuando estás con un stick o un mando, hasta determinados jugadores o hay juegos en los que el movimiento es un movimiento de muñeca y más corto, ¿verdad? O sea, subes la resolución del ratón y si subes mucho la resolución del ratón, el movimiento es más largo, ¿no? Del brazo, ¿no? Pues entrenas cosas como estas, ¿no? Y, y luego en el entrenamiento del fighting, por lo menos por lo que yo he aprendido en todo este tiempo, ellos además de evidentemente entrenar y jugar contra otros jugadores, es muy importante también la parte de ver partidas, ¿no? Ven mucho juego de otras regiones porque se juegan, aprendes matchups, aprendes rutinas, etcétera, etcétera. Y no haber viajado este año pasado es porque normalmente les gusta mucho viajar, ir a Japón es donde están los mejores jugadores, te pegas ahí un mes jugando contra ellos y aprendes una barbaridad, ¿no? Pero bueno, básicamente espero haberte respondido más o menos.
que es Sí, bueno, como sí, diferente tampoco y era es cuestión de entrar bueno, al milímetro, pero sí que eso, o sea, lo importante es saber que el entrenamiento, la rutina física que siguen es diferente a la de cualquier otro título. A ver, en este punto lo que voy a decir a la gente es que si quiere hacer preguntas y demás, o bien que las vaya escribiendo en el chat, o bien que vaya levantando la mano, porque más o menos nos estamos aproximando a la hora, que es el tiempo que teníamos establecido. Pero sí que hay una pregunta antes que esta es importante, que ya la has mencionado tú antes, Lisardo. Aquí no nos libramos. Aquí cuando hablamos de eSports, sea el que sea, tenemos la figura del publisher, ¿no? A ver, curiosamente, fíjate lo que has dicho, juraría, y espero no equivocarme, que salvo a lo mejor Mortal Kombat, que el publisher barra desarrolladores NetherRealm, el resto de títulos que a día de hoy, por ejemplo, son muy susceptibles de ser eSports, como puede ser un Street Fighter, estamos hablando de Capcom, compañía japonesa, estamos hablando de Dragon Ball Fighter Z, también es otra compañía japonesa la que lo desarrolla. Yo no sé si llamarlo Fighting Games o no, pero bueno, hay ciertos títulos de Nintendo que también es como muy, muy suya, ¿no? Entonces, ¿qué papel, en el caso concreto de los Fighting Games, por andar un poco más en lo que has empezado a comentar antes, qué papel están jugando los publishers en la evolución de este sector y hasta qué punto va a ser importante que ellos, bueno, pues se impliquen más para lograr que los eSports funcionen? Porque al fin y al cabo, por mucho que intentemos también nosotros o el aficionado o vosotros como club y demás, bueno, apostar por este tipo de eSports, si al final no hay una relación con el publisher, va a ser complicado. Y claro, aquí siempre surge la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Es decir, tenéis que tirar vosotros para que el publisher apueste, tiene que ser el publisher el que apueste para que vosotros apostéis también. ¿Cómo nos encontramos con esto? Bueno, yo pienso, el publisher es el dueño de la pelota, es una figura muy importante. Cualquiera que siga con pasión, con amor el entorno de los videojuegos, sabe el papel tan importante que ha tenido Japón en el desarrollo de esta industria. Y además de conocer el papel tan importante que ha tenido Japón en el desarrollo de esta industria, también conoce lo peculiares que son. Entonces, es que los principales precursores del fighting pues sean compañías japonesas, en realidad lo complica. O sea, es algo que complica todo. Primero porque tienen una visión de los negocios totalmente, normalmente diferente a la nuestra. Eso no ayuda, Luego ¿eh? porque además hay licencias como ellos tienen, pues en el caso de Dragon Ball, ya no lidias con una empresa japonesa, lidias con dos. O sea, Por el tema del lidias con anime. Bandai Namco y Claro. lidias con el licenciatario que es Toei, ¿no? Entonces, es algo con lo que honestamente nosotros no nos peleamos. Entiendo que en Bandai Namco Europa o en Bandai Namco España son los que tienen ese problema de decir, lo elevo a Japón, pero Japón no comprende nuestras necesidades o lo que está ocurriendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no comprende y además no sabemos qué porción del mercado somos. Es muchas veces hay Es que tenerlo en cuenta. O importante. sea, su Es que has negocio, dicho que es un tema cultural y es un tema cultural no solamente el de los jugadores, sino el del publisher japonés. Tú lo has dicho. Es claro, decir, al claro, final claro. ese tema cultural se traduce a los negocios y son Claro. muy suyos para los negocios. Son muy suyos para los negocios, luego tú piensas en el número de discos que venden y lo que vende un Street Fighter desde el día de salida que hace así, y en qué porción, qué parte de importancia tienen para ellos lo que queda, ¿no? Después, o no, o el uso que se hace a nivel competitivo de ese juego, que evidentemente es importante para la comunidad que lo consume, pero cuando vendes tantísimos, pues es como, a lo mejor ya la misión es cumplida, ¿sabes lo que quiero decirte? O Sí, sea, tú sí, sí. sacas y dices, está toda la comunidad esperando el Street Fighter 6. El Street Fighter 6 puede ir a pedales, que lo van a comprar. O sea, es que lo van a comprar. Puede ir a pedales que cuando ocurra, todo el mundo lo va a comprar. Entonces, una vez hecho eso y que ellos digan éxito, pues bueno, ya viene el Pro Tour, cómo lo organizan a su manera, con sus historias. Es realmente complicado. Es realmente la relación con el desarrollador es realmente complicado. Yo creo que sea japonés lo complica. El año que viene, además, SNK ha anunciado que va a sacar una consola nueva, todo el mundo está como nervioso, qué tipo de consola será. Es un fabricante de juegos de lucha clásico, ¿verdad? Eh, lo mismo de repente en una de estas te encuentras con un embajador del competitivo, que sea un tío fino, inteligente y a lo mejor y rollo o buena relación con la cultura europea y pegas un boom y eso está al caer. Y eso está al caer. Está el fighting game de Riot también, en el que hay gran parte de la comunidad que él tiene mucha esperanza, porque claro, Sí, todo sí. lo que toca Riot lo hace como muy mainstream, ¿no? Entonces, significaría, todo el mundo espera eso porque creen que eso Va a abrir además más el va a abanico. abrir más y va a traer dinero. O sea, va a traer Sí. dinero, inversión
al ecosistema. Entonces, bueno, la relación con el publisher es complicada. En cuanto a qué es primero, el huevo o la gallina, yo he sido el huevo. O sea, yo he apostado Sí, aquí en este caso en concreto, desde luego. yo he sido el huevo. O sea, con un Dragon Ball, con Capcom, con el que apenas tenemos diálogo. Hemos apostado por un Dragon Ball Fighter Z con el que sí que, con Bandai España sí que hablamos, pero conocemos la complejidad de trabajar con una licencia que es de otra compañía. Hemos hecho cositas con Warner en el tema del Mortal Kombat. Y luego Nintendo es que juega en otra liga. O sea, es que Nintendo juega en otra liga. O sea, Nintendo es otra compañía japonesa con otras Es ideas. otra Y compañía mira, incluso a nivel de desarrollo de videojuegos, o sea, es que es otra sí. historia. Yo soy el más fan de Nintendo de toda mi vida, ¿eh? Desde pequeñito y los quiero como locos, ¿no? Pero en esto van a su bola. O sea, es una cosa de... Y luego hay gente muy interesante dentro del mismo Nintendo, igual que en Nintendo España o en Nintendo Europa, que les mola el competitivo, que saben que tienen juegos que pueden ser interesantes, ya no solo el Smash Bros. Que nosotros estamos también con jugador, sino, yo qué sé, el Splatoon en su momento o cualquier historia, ¿no? Pero es realmente complicado invertir en un ecosistema en el que el club no ve una clara rentabilidad, un retorno de Es que es eso, inversión y es que que no es hay ni eso. price pool, que te regalan un mando dorado, ¿no? Entonces, Claro. Es complicado. Bueno, vamos a tener que ver cómo hacemos algo con estos publishers japoneses porque no se portan bien con nosotros. Nos dan mucho, pero nos podían dar más. A ver, yo me voy a permitir una licencia absoluta, Lisardo, ¿vale? Nosotros tenemos la suerte de que al fin y al cabo somos un medio independiente, entonces hacemos un poco lo que nos da la gana, pero bueno, dentro siempre de un orden y de una coherencia, ¿vale? Precisamente por si alguien quiere hacer alguna pregunta, voy a dar 2 minutitos que voy a emplear porque siempre me gusta, al final todo esto queda registrado, luego la gente lo ve también en diferido y demás, entonces yo creo que vemos muchas cosas, ¿no? de lo que generan los eSports. Hace poco estaba hablando con una persona y me decía, tengo que ponerle a alguien que vea algo pues eso, ¿no? De ese entusiasmo que genera los eSports y demás, y siempre estamos viendo los vídeos de League of Legends, de ese estadio de League of Legends lleno, la gente saltando, la final de LoL, el caster y demás. Y yo aquí, si me permitís, y voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Me he permitido, o me voy a permitir el lujo, ya que es nuestro medio, ¿de acuerdo? De compartir pantalla y de poner, nada, 1 minutito, ¿de acuerdo? No voy a pedir mucho más, si lo encuentro, que espérate que ahora me fallará, espérate un segundo, que ahora no sé dónde lo tengo, da un momentito, pero me voy a permitir el lujo, ya te digo, a ver si me sale, de compartir 2 minutitos de un momento, yo creo que clásico de toda la vida de lo que ha sido un Evo, que en cuanto que ponga el vídeo y comparta pantalla lo vais a ver. Creo que son 2 minutos que reflejan esa pasión que tú has comentado, Lisardo, eso, lo que después de que ocurre eso, lo que te devuelve el público y que demuestra que esto es exactamente eSports, igual que League of Legends, igual que cualquier otro título, ¿de acuerdo? Creo que ya lo debéis de estar viendo. Voy a poner incluso el tema del audio y el sonido para que se pueda ver y que luego quede registrado. Es la semifinal, es uno de los momentos más importantes del Evo, es esa remontada fantástica, un momento icónico dentro de lo que es el sector de los fighting games. Os pongo, nada, es 1 minutito y medio, pero yo creo que refleja muy bien. Bueno, déjame que
Yo creo que esto demuestra bastante bien esa pasión. A mí siempre me encanta recordar este momento. Creo que no tenemos preguntas, pero bueno, a mí me ha encantado, Lisardo, estar aquí hoy contigo. Creo que era necesario que, aunque esto es de nicho, y yo sé que además el público que puede llegar a ver esta sesión también pues, es de nicho y es muy pequeño, pero nosotros queríamos aportar dentro de toda esta sesión, dentro de toda esta eSports Week, queremos apostar, queremos... Nosotros no somos Giants o nos dedicamos a otra cosa a la que se dedica Giants, pero creo que yo quería que eSports Bureau aportase este granito para la Fighting Game Community. Creo que es importante, como también se tiene que hacer para otros títulos bueno, que van a venir. Ahora hablaremos de FIFA, mañana hablaremos de Sim Racing y demás. Espero que lo hayamos logrado. Yo de verdad, enhorabuena, Lisardo, a todos, a Giants, por el trabajo que estáis haciendo. Mira, hay una pregunta que nos ha surgido por el chat y como tenemos un poquito de tiempo, de hecho la hace J. Delgado, que si quieres abrir el micrófono y hacerla tú misma, estás, vamos, más que invitado. Si no, pues sí, creo que si no la voy haciendo yo, la voy leyendo. Eh, pues te quería preguntar si apreciáis alguna diferencia generacional en juegos de combate. Dice que muchas personas no se han criado con un Tekken, un Street Fighter o un Mortal Kombat y no conocen sus personajes. ¿Se ve más éxito en las nuevas generaciones con juegos con personajes ya conocidos? Yo pienso que sí, que las licencias ayudan. Dentro de, a ver, hay un rollo otaku también alrededor de, hay muchos juegos de Uf, muy lucha grande. muy curiosos, ¿no? Pero evidentemente una licencia ayuda. El Dragon Ball le ha hecho, el Dragon Ball le ha hecho a la comunidad de fighting, la ha ayudado muchísimo. Ha vuelto a ponerlos encima de la palestra. Es una licencia, Muy es una potente. serie. Yo soy muy fan Vamos, también hombre. de Dragon Ball. Toriyama para mí es mi Walt Disney y, y yo creo que ha hecho muchísimo. Entonces la respuesta sería sí, obviamente ayuda a gente que no conocía a Ryu, a Chun-Li, a todas las personas del Street Fighter o a Sub-Zero, a todos los del Mortal Kombat o a los que se os pueda pasar por la cabeza. Yo no sé. Sí que ayuda a popularizarlos. Luego realmente cuando prueban los juegos u otros juegos a lo mejor en los que no conocían los personajes, pues aprenden. Yo, por ejemplo, he estado muy alejado del Street Fighter, el último que jugué fue el 4 y aún así vas al Evo y descubres personajes que no sabían ni qué hacían, o sea, descubres muchas cosas alrededor de esto. Son juegos que están en continuo crecimiento, pero sí, las licencias ayudan muchísimo. Perfecto, pues muchas gracias a J. Delgado por la pregunta. Y nada, lo que te decía, Lisardo, para finalizar, que muchísimas gracias. Yo creo que es un placer cuando hablas con profesionales como todos los que formáis Good Game Group, tener una charla como esta, porque sinceramente lo hacéis muy fácil, se hace solo. Yo solo tengo que hacer las preguntas y sentarme a escuchar como si fuese un espectador más. Así que bueno, seguiremos hablando de este tema. Esto no va a quedar aquí. Nosotros ya te digo que como eSports Bureau vamos a seguir aportando nuestro granito de arena hacia los Fighting Games, ¿de acuerdo? Yo en alguna ocasión he hablado con Sharin y demás, me debéis una partida con Shanks, yo lo sigo dejando aquí, esto todo es público y demás. ¿Tú estás O seguro sea, de lo que estás pidiendo? yo estoy seguro y espérate que a lo mejor os viene una sorpresa, que el que tuvo, retuvo. Yo ahí lo dejo, ¿vale? Sería... Llevo reclamando este combate, esto puede ser algo histórico, Elisardo. Llevo reclamando ese combate mucho tiempo, pero bueno, lo seguiré haciendo, ¿eh? Seguiré siendo pesado. Pero de verdad que enhorabuena por haber apostado por los Fighting Games. Gracias por haber apostado por esta comunidad. Creo que mucha gente tiene que estar agradecidos. Como tú muy bien has dicho, es que vosotros habéis puesto el huevo, ¿de acuerdo? O sea, habéis sido los primeros. A ver si mucha más gente os sigue, a ver si los publishers se dan cuenta de que tienen que apoyar este sector fuera de Japón. Y nada, seguiremos hablando de esta temática. A todos los que habéis estado aquí, que es una charla muy... dame un segundo. Bueno, pues gracias a la gente, a Weigers Toto, que, bueno, para eso estaba esta charla, ¿no? Sabemos que no es la charla que va a conseguir la mayor audiencia del mundo, pero hay que hacerla porque hay gente que está interesada y para eso estamos nosotros. Yo os emplazo a los que estáis aquí a que veáis ahora la siguiente sesión, que empezará a las 8 en unos 15 minutillos, que tiene que ver con FIFA. Esto es otro mundo aparte que también tenemos que tratar ahora. Me despido de ti, Lisardo, de nuevo, muchísimas gracias y gracias a todos y hasta la siguiente. Chao. Hasta la próxima, Rafa.